Y la psicosis se da mucho cuando mezclas sustancias o cuando comes alucinógenos. Y durante la cena, uno de sus amigos sacó los chocongos. No tenía problemas de salud mental, no tenía trastornos. Era un excelente ser humano, eso sí te puedo decir. Te voy a contar una situación que me pasó a mí. Nunca la he hablado. Y lo que somos más conscientes es el peligro que tienen estas sustancias hoy en día. Es algo que no te imaginas, que crees que no pasa en tu casa. Todo el trámite con la policía tampoco es nada agradable. El contenido de este programa es educativo y documental, y su objetivo sobre todo es que te eduques y que aprendas herramientas, bueno, pues para no cometer errores, o que si los cometes tengan las mínimas consecuencias. Estamos con Eduardo del Villar, muchísimas gracias por venir. Silvia, al contrario. Son varios temas de los que quiero hablar. El titular podría ser, ¿se puede decir perdí a mi hermano por los chocongos? Antes que nada, gracias por la invitación, Silvia, y qué padre lo que estás haciendo en tu programa, que le estás dando voz a algo tan importante como son todas estas cosas que creo que al final estamos luchando contra corriente. Entonces, que tú le puedas dar voz a estos testimonios, pues es un granito de arena para empezar a cambiar una sociedad a la que no queremos ir y que no queremos llegar. No te puedo decir si yo perdí a mi hermano a raíz de los chocongos y otras cosas, pero sí te puedo decir que por los chocongos fue una alta probabilidad del suceso que pasó con mi hermano. Para poner un poco a la audiencia en conocimiento, yo perdí a mi hermano el 10 de septiembre del año pasado a raíz de un suicidio. La verdad es que no sabíamos mucho de lo que estaba pasando por la cabeza de mi hermano esa noche, pero en efecto lo que sí sabíamos es que él había estado en una fiesta y en esa fiesta él había consumido chocongos y alcohol. Platicamos con diferentes especialistas, con diferentes psiquiatras, con el psicólogo al que iba mi hermano, y al final él fue el que nos dijo que él estaba pasando por un brote psicótico, porque no se había dado ninguna de las alertas de un suicidio tan cualquiera, que son 3 alertas, ahorita nos metemos si quieres saberlo, pero lo que sí nos dijo es que había sido un suicidio por impulso, y este suicidio por impulso es derivado de una psicosis, y la psicosis se da mucho cuando mezclas sustancias o cuando comes alucinógenos, y pues necesitas una serie de cuestiones para llegar a esta psicosis de la que mucha gente no habla, pero sucede a cada rato. Okay, ¿cómo era tu hermano? Pues mira, creo que mi hermano es de esas personas que nace con una estrella, en donde si él se proponía algo, lo cumplía. Mi hermano se graduó con el premio Integromo cuando estaba en preparatoria, que es un premio que te da toda tu generación, que te escogen por ser no nada más excelente promedio académico, sino que también te tienes que llevar con los profesores, con el director, con los alumnos. Entonces, la verdad es un premio muy reconocible que te da la institución. Luego él se gradúa del ITAM con mención honorífica en su tesis. Él era abogado, trabajaba en uno de los despachos más importantes de México, vivía con 2 de sus mejores amigos en Polanco, tenía una novia que llevaba 5 años. O sea, la verdad, era maratonista, deportista, amiguero, simpático. O sea, era de estas personas que las ves en currículum y tiene todo para brillar. El día antes, incluso te había recibido una buena noticia, o días antes, algo de Puebla, ¿verdad? Es correcto. Él estaba haciendo un negocio en Puebla y le dieron una excelente noticia de que iba a llevar un caso, que era un caso muy importante, y para su corta edad, él tenía 25 años, estaba a punto de cumplir 26. Ya lo estaban haciendo socio en el despacho, que eso pues, realmente es algo que no pasa muy seguido, y la verdad es que él se lo merecía y lo que estaba haciendo era pues, trascendental de alguna manera y traía una súper emoción y una súper felicidad que lo traía desde Puebla a celebrar con sus amigos y con su... Entonces, él se va a celebrar con sus amigos y hay alguien que empiezan a beber, ¿no? Fueron a una de estas cenas de 1800 de meridaje en donde pues, te patrocinan el alcohol. Tú vas a cenas y te están dando diferentes tipos de tequilas, y durante la cena uno de sus amigos sacó los chocongos
y pues se lo repartieron, y de los amigos pues hubieron algunos que no consumieron, unos que sí, y lamentablemente mi hermano fue uno de los que sí. ¿Había algo en tu hermano que te pudiera hacer pensar que padecía de depresión? No, creo que todos tenemos diferentes acontecimientos en nuestra vida, diferentes dolores, diferentes cosas, pero creo que mi hermano nunca dio síntomas de tener una depresión. Sí era una persona sentimental, en donde pues de chiquito era rencoroso, me acuerdo perfecto, en donde decíamos que le daba dermatitis por no soltar las cosas, pero creo que somos una familia en donde la verdad es que fuimos trabajando mucho nosotros, fuimos con psicólogos desde temprana edad para ir teniendo un crecimiento personal de alguna manera. Entonces creo que todo eso lo había superado, creo que no tenía problemas de salud mental, no tenía trastornos, era un excelente ser humano, eso sí te puedo decir. Un excelente abogado, un excelente hijo, un excelente hermano. Confidente. Salen de esa cena y ¿dónde van? Se va a una fiesta, él estaba cenando con sus amigos de preparatoria, realmente. De ahí se va con sus amigos del ITAM, se va a una fiesta de estas de paga que eran pues, bastante como famosas y grandes y populares. Y en eso yo le marco, yo estaba pues, acabando de tener una date con mi esposa y después le marcamos para ver dónde estaba y para alcanzarlo y para seguir un poco la fiesta y para pasar con él. La verdad es que él me contestó feliz de la vida de que lo alcanzáramos, llegamos a la fiesta, pero no se escuchaba bien, como que no se escuchaba la misma persona tan coherente que era él, como que se le trababan algunas cosas, como que le costaba ser articulado, cosa que él era completamente articulado, ¿no? Nunca fue de sus debilidades. Entonces, sí se le veía algo raro, que hasta de broma yo me acuerdo que le dije, ¿andas cruzado o qué? O sea, como que se notaba. Y cuando llegamos a la fiesta, uno de sus amigos me dijo, tu hermano no está bien. Y pues ahí nos empezamos a preocupar. Pero para mi sorpresa, salió mi hermano del baño y salió caminando, salió riéndose. O sea, era la misma persona. No vimos nunca algo diferente a como pudo haber sido en otra fiesta, ¿no? Nunca vimos un foco rojo, o bueno, por lo menos en ese momento no teníamos la información para saber qué estaba pasando por un brote psicótico. Porque no manifestaba nada, ¿no? Al principio no manifestaba nada y lo que hemos ido investigando y lo que yo he ido investigando es que los brotes psicóticos pueden ser intermitentes, en donde de repente lo que es un brote psicótico es salirte completamente de la realidad, en donde de repente puedes estar imaginando que se está quemando tu casa, en donde de repente pues estás pensando que te están persiguiendo, que te quieren asaltar, o sea, realmente estás fuera de ti mismo y estás inventando una realidad ajena a ti. Pasa con las personas que sufren de esquizofrenia, ¿no? O sea, cuando tienes un brote psicótico puedes estar viendo que la televisión, el señor de las noticias, ha decidido que quiere acabar contigo. Y entonces tú, para defenderte, atacas a la televisión. Correcto. O al revés, o por ejemplo ahora mismo que está pasando mucho, les digo porque a raíz del fentanilo en Los Ángeles hay muchas personas sin casa, pero que les vas a ayudar y ellos lo que ven no es una persona que les va a ayudar. Ven a alguien que es el hijo del anticristo o es un marciano que les viene a sacar del planeta Marte y te ataca porque piensan que les vas a secuestrar. Están reaccionando ante esa situación que ellos ven. Y que la creen real. Y hay estudios en donde se demuestra que, no sé, una persona que está sintiendo que se está quemando, en donde lo ponen en una tomografía y los sentimientos de la persona es que se está quemando, o sea, realmente lo están sintiendo porque la mente es poderosísima, ¿no? Entonces es impresionante lo que es estar en una psicosis. Y es importante decir, no nada más con el fentanilo ni los chocongos, también con la marihuana. O sea, la famosa paranoia o el mal trip es eso, es estar en una psicosis que te puede durar unos minutos, te puede durar una hora o te puede durar toda la vida. O te quedas ahí en la paranoia. Las personas que decimos que se quedó en el viaje, ¿no? El problema es que no sabemos bien a bien qué es lo que causa que tú entres en una psicosis, porque es una acumulación de cosas, de qué comiste, de tu azúcar, pero pues es como yo lo digo en muchas otras conferencias. Al final, cuando tú te estás tomando estas drogas o metiéndote estas sustancias al cuerpo,
pues es estar jugando una ruleta rusa con tu vida, ¿no? Hay gente que tiene ya una vulnerabilidad, ¿ok? Y que tiene, pues al final puede sufrir de esquizofrenia y entonces pues van a sufrirla con o sin haber probado ninguna droga. Pero hay gente que el probar una droga es lo que va a desequilibrar los químicos de su cerebro y que de repente des al botón de un trastorno mental o un brote psicótico, ¿no? Entonces, ves a tu hermano, lo ves, te parece bien, ¿y qué pasa después? Pues realmente cuando él nos dice ya no estoy contento, ya me quiero ir de la fiesta, pues dijimos perfecto, ya terminó la noche, pues lo regresamos a su departamento. Lo dejamos, pedimos un Uber, nos fuimos a su departamento a la 1:30 de la mañana y pues para nosotros dijimos perfecto, ya lo entregamos y se acabó. Luego vimos videos de mi hermano en el departamento en donde pues, estaba completamente encuerado, en donde caminaba, subía y bajaba las escaleras, se veía que estaba fuera de sí. Hizo algunas llamadas a sus amigos preguntando sobre el sentido. Me marcó a mí pensando que yo era su papá para pedirme una disculpa, como que estaba realmente fuera de sí, confundido. Y lamentablemente el último mensaje que nos deja en su celular, que esto lo subimos hasta 15 días después porque se lo había llevado la policía, fue un mensaje que nos dejó nada real. Entonces ahí fue un poco el índice que dijimos, no, pues este cuate estaba en una psicosis tremenda, en donde pues creo que la salida para salir de ese sufrimiento o de ese malestar o de eso que traía, pues fue esa. De ese trip. ¿Alguna vez tú has probado algo de eso? Sí. ¿Qué probaste? ¿Chocongos? He probado los chocongos. ¿Cómo lo sentiste tú? Creo que cada persona lo siente diferente y viene un poco desde la experiencia. Todo lo que yo he investigado acerca de las drogas, acerca de las sustancias, cada persona es diferente. Cada persona, como está emocionalmente, es un poco el reflejo de lo que te va a pasar con las drogas. Entonces, no siempre, porque al final, como dices tú, es un switch. O sea, lo que tú le estás metiendo a la sustancia es un cortocircuito en tu cerebro en donde está altamente relacionado con los trastornos mentales y con la psicosis, y eso está más que probado. O sea, si tú le estás metiendo esas cosas a tu cerebro, tarde o temprano vas a prender ese switch a fuerzas. En mi experiencia, los chocongos habían sido buenos, y lo tengo que decir así. O sea, yo la vez que los probé, me los vendieron, o sea, me los dijo un amigo en una boda, los probé y para mí fue una euforia total. O sea, fue como si hubiera tuvido 20 cubas en el cuerpo, como esa alegría, esa emoción, ese bienestar, y al día siguiente pues no me dio cruda. Y entonces te puedes ir a la bici de montaña, puedes hacer ejercicio. Entonces yo dije, puf, qué maravilla, ¿no? Esta vez. Y los probé como 3 o 4 veces y generalmente era esa misma sensación. Entonces cuando yo tenía esa sensación, pues también es muy fácil que desde mi experiencia le pueda decir a alguien más, esto es lo que te pasa con los chocongos. Hoy en día lo que sé y todo lo que he estudiado es que cada persona es diferente. Por ejemplo, mi esposa es una persona muy sensible, en donde si ella probaba los chocongos entraba en una paranoia completa. O sea, no se la pasaba bien, no se divertía, pensaba que la gente la estaba viendo. Entonces al final cada persona es un mundo diferente. Entonces decir... ¿Y cada chocongo? Y cada chocongo, ¿Cómo sabes que eso es cuál es el importantísimo. contenido del chocongo? El chocongo es un hongo alucinógeno y hoy en día existen 51 hongos alucinógenos en México. Somos el país con más Sí, con más variedad. Con más variedad de hongos alucinógenos en el mundo. Y aparte, lo peor es que es una mezcolanza. Ya ni siquiera es un hongo que tiene cierto alucine y otro, o sea, ya es, al final es un negocio. Es un negocio y así lo tenemos que entender, y pues los dealers que quieren que consumas, les vale su felicidad. O sea, ellos lo que quieren es provocarte un trip, que es lo que te provoca. Y luego hay otra cosa, a veces no te tomas ni un hongo y te tomas algo con la textura de un hongo, como la soja, te ponen LSD, otro tipo de químico, literalmente una gota, y entonces tú piensas que estás tomando eso. Que eso es importantísimo, porque ya, en teoría ya no hay tantos chocongos para alimentar a tanta gente que los está pidiendo. 100%, y al final pues es una cuestión química que se hace en un laboratorio, no es una cuestión orgánica en donde tú vas, ves los hongos, en donde ves perfectamente que se está... No, como dices tú, o sea, al final, ¿quién sabe que le estén metiendo esas mezclas de chocolates que... Incluso si vas al campo, si ha llovido muy poco,
esa temporada, el hongo está mucho más concentrado y entonces el principio activo, que es la Psilocibina. psilocibina o el LSD que se ha encontrado o un derivado de, es distinto la intensidad, o sea, la cantidad, el efecto. Y por eso también lo de las microdosis que dicen en terapia, y esto si quieres entramos más adelante, pues también es una falacia, porque no sabes lo que es una microdosis para mí, lo que es una microdosis para otra persona, o lo que ese hongo tenía en microdosis, y no es medible, y no hay estudios, y no hay resultados. Entonces... Y tú eres el conejillo de Indias. Justo, y lo que ya se ha probado en clínicas como en Suiza, que en Suiza lo que hacían era experimentaron mucho tiempo en Europa con el LSD, en esta cuestión, si tú lo sabes, como psicóloga, para entrar a un trance profundo en donde pudieras hablar y se veían ciertos avances, pero lo que empezaron a ver en las clínicas es que 5 o 10 años después, la gente o tenía trastornos mentales de depresión, de ansiedad, Parkinson, llámale como quieras, o empezaron a ver que de repente la gente se volvía adicta a sustancias que antes no era. Entonces lo que empezaron a ver es que esos, pues ya hay un psiquiatra famoso en donde lo que hace es ver tomografías, porque lo que dicen los psiquiatras es que es el único doctor que realmente no ve el músculo con el que trabaja. Entonces lo que empezó a hacer es tomografías de estas personas que consumían microdosis de LSD y cómo estaba su cerebro, y se ve completamente diferente al de una persona que nunca había consumido drogas. Entonces sí te altera de una manera, aunque digan que son micro, pues no, al final también te están haciendo un cortocircuito que puede que no se vea en ese momento, pero en el mediano y largo plazo son las consecuencias que todavía no sabemos. Te voy a contar una situación que me pasó a mí, nunca la he hablado. Yo llego a Holanda feliz, persona becada, llegando de España a una ciudad, Ámsterdam, que la amo, y me dan un pastel de chocolate. Yo el chocolate lo amo, o sea, tengo una adicción, amo, es la única, no bebo, no fumo, pero el chocolate. Y me pasó una cosa que hasta hoy voy a contar, y es que la persona que me dio ese pastel de chocolate me dio lo que se llamaba un space cake. En ese space cake mi situación de felicidad fue tan grande que vi las escaleras y quise saltar. Quise saltar. Lo que a mí me frenó de saltar es que tenía dos personas que una de ellas sabía que me había dado eso. Y me agarró. Si a mi madre le hubieran dicho que eso fue suicidio, estaría tremendamente dolida. Tu historia me resonó por eso. La persona que lo hizo al día siguiente se dio cuenta de lo que había hecho. Fue un tema bastante duro porque atentó contra algo, o sea, que yo sí, claro. no había tolerado, ni admitido, ni nada. Es que te digo, tomo una cerveza y estoy bailando flamenco, imagínate. Pero claro, yo puedo decir que uno de los momentos más highs de mi vida fue ese momento. Y si algo me hubiera pasado, me dolería muchísimo que mi madre pensara, fíjate, que yo me suicidé. Yo creo que cuando tienes un suicidio en casa, le das muchas vueltas y yo respeto todas las que ustedes hagan. Yo te estoy contando mi situación. Claro. Que la viví. Qué padre que lo cuentes, porque creo que la gente cuenta sus buenas experiencias y no las malas. Y creo que tenemos un tabú contando este tipo de cosas, pero al contar estos testimonios es lo que realmente podemos hacer para que otras personas no lo hagan. Y a mí me dicen que tienes un space cake que no sé lo que tenía y yo jamás lo hubiera probado. O sea, era casi la novatada de una persona que venía académicamente con las mejores unas calificaciones muy buenas, becada, toda a Holanda. Entonces, claro, esto es un replanteamiento que nos tenemos también que hacer. No, yo no quiero meterme nada en lo que tú o tu mamá o tu papá piensen, porque es algo muy interno. Yo solo quiero que veas lo que a mí me pasó, que es la primera vez en mi vida que lo cuento. Y creo que teníamos esa teoría. De inicio, la verdad,
cuando pasó el suceso de mi hermano, sin tener la información, pues al final creo que mi mamá lo sigue creyendo de alguna manera, es que despegó, que salió, que saltó, porque era una persona tan amorosa que no veíamos esto que hay, o sea, toda la parte del suicidio, que sigue siendo un tabú en México y no se conoce absolutamente nada, y por lo que no se conoce es porque no se habla. Porque realmente el suicidio, de lo que se conoce, es personas que lo han intentado, han fallado, y de su experiencia hemos intentado aprender. Wow, y la persona, ya te digo, que lo hizo, o sea, jamás he visto una persona tan mal, lloró, la hizo, o sea, el pobre hombre lo pasó muy mal, pero que estamos, esa persona no era una persona mala, ni nada, era una persona inconsciente. Y la inconsciencia puede hacer más daño que la maldad. 100%. 100%. Yo estaba en un estado de felicidad total por una situación que se me estaba dando. Yo no sé qué hubiera pasado si hubiera estado en un estado de tristeza profunda. A lo mejor esa tristeza de 2 se hubiera subido a 1000 y hubiera sido insoportable. No, tienes un desbalance de tus emociones que no controlas. Entonces, si en ese estado de felicidad hubiera pasado algo, mi hermano, ya no sé si nos dejó una página de un libro el que estaba leyendo o si leyó esa página que también nos hace pensar muchas cosas. Pero lo que sí sabemos y lo que somos más conscientes es el peligro que tienen estas sustancias hoy. Justo. Yo creo que es el peor día de nuestras vidas, por lo menos de la nuclear, y me imagino que de muchos de sus amigos, tíos, abuelos. O sea, realmente es un shock completo. Porque es algo que no te imaginas, que crees que no pasa en tu casa, que nunca sueñas o nunca imaginas que algo así te va a llegar. Entonces la verdad es que, y además ver un cuerpo que cae de 24 pisos, pues no es nada agradable. Todo el trámite con la policía tampoco es nada agradable, en donde te tratan más como si fueras culpable, en donde no hay una empatía de alguna manera, en donde creo que tenemos que hacer muchos cambios en nuestro México, porque nuestro México está muy dolido. Lo que sí te puedo decir es que como familia decidimos que este suceso no nos iba a tirar, que este suceso nos iba a hacer más fuertes, que ahora tenemos una causa, un propósito, que íbamos a seguir viviendo por la memoria de mi hermano y de una manera más esplendorosa, más amorosa, más cariñosa. ¿Cómo se llama tu hermano? Fernando. Fernando. Y por Fernando, ahora vamos a empezar a decir que tendría que cambiar el sistema para abrazar más incluso a los familiares que viven eso. O sea, me dices que os devuelven el teléfono 15 días después. Correcto. ¿Por qué tardan tanto? Entras en un proceso de investigación en ver si fue realmente un accidente o si alguien lo mató. Y entonces está en proceso de investigación y por eso se llevan las cosas. Tristemente, otra vez en México, habíamos oído muchos casos de que se perdía el teléfono. Y entonces aquí fue un ir y perseguir y estar al pendiente, porque al final creíamos que había un mensaje. Y sí había un mensaje en ese teléfono y por eso nos importaba que nos los devolvieran. Los procesos, yo no me metería tanto, la verdad, porque... No el proceso legal. A mí el proceso legal, no entiendo, el único abogado es tu hermano, pero el proceso de cuidar a la gente alrededor. Pues yo creo que un poco de empatía. Me acuerdo que en el Ministerio Público, o sea, realmente te tratan las entrevistas, todo, y creo que no es un tema personal. Yo creo que hay tanta muerte en México y tantas cosas tan feas que ellos mismos se ponen una capa protectora para no sentir esto, porque imagínate todos los casos mucho peores al de mi hermano que han de recibir todos los días. Creo que los funcionarios tampoco pueden estar abrazando a todos y tienen que tener una armadura. Pero sí me acuerdo que la primera persona educadamente que me dijo, lo lamento mucho, lo que pasó con tu hermana, te cambia todo. ¿Me explico? O sea, me dieron ganas de abrazarlo,
decirle 1000 gracias por tu humanidad. Y es una cosa súper simple. Es decir, lamento mucho lo sucedido. O sea, ni eso. Cuando pasó eso, pues ya por fin dije, respiré, ¿no? Un poco, porque había pasado con 6 personas y ninguna me había dicho eso. ¿Y tu mamá? Mi mamá, o sea, de verdad fue entre los policías, cuando llegaba el cuerpo, o sea, no fue ninguna situación, fue una situación muy lamentable, la verdad, la que vivimos. Fíjate, Consuelo, lamento mucho. Qué fácil es de hacer. Qué fácil es de hacer. Y hay un instante en tu vida que te cambia toda tu manera de ser, de pensar. Deja un mensaje a tu hermano. Y ese mensaje es público, o sea, o es algo privado vuestro. No, el mensaje que deja en su celular realmente es nada es real a las 6 de la mañana y toma un screenshot de su celular. Como que lo puso en las notas, lo escribe, toma un screenshot y lo deja. Pero yo creo que, pues, después de ver todos los acontecimientos, de saber, creo que hay un mensaje mucho más poderoso cuando empiezas a ver todo lo que hay detrás. O sea, que haya sido el 10 de septiembre, que es el Día Internacional del Suicidio, pues creo que de alguna u otra manera también está relacionado. Cuando me metí a ver las estadísticas en México, o sea, la causa número 1 de muerte hoy en día de los jóvenes de 15 a 29 años es el suicidio. ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad para que cuando los jóvenes tienen que estar lo más contentos, aprendiendo, desarrollándose, estén haciendo estas cosas? Y luego veo la segunda causa de muerte, son los accidentes por alcohol. Y la verdad es que vivimos en una sociedad en donde está completamente normalizado el consumo. Entonces creo que hay muchísimo por hacer. Creo que más bien va por allá el mensaje, mi hermano. Tenemos que empezar a cambiar como sociedad y que su vida tenga un propósito más allá de su muerte. Nada es real. Hay un suicidio incluso en el que la persona habla claramente de que tiene ideas y luego ideaciones, o sea, ya como lo ha planeado, te habla de ellas. Y luego sí es verdad que hay un tipo de suicidio en que de la nada, sin explicaciones, estando aparentemente bien la persona, sin haber tomado ningún tipo de drogas, y pues se acaban con su vida. Eso es uno. Y creo que hay otro tipo de suicidio que vamos a tener que empezar a considerar mucho más, que es el suicidio acelerado, incitado, detonado de las sustancias. Y lo vamos a ver más. Pues es que es el 90% de los casos. O sea, realmente el 90% de los casos de suicidio hay una sustancia que, pues sí, en el suicidio, y lo que se ha investigado es que sí está esta ideación, está la planeación y después el llevarlo a cabo. Pero para el llevarlo a cabo, el 90% de las veces se consume una sustancia. Eso es lo realmente peligroso. Lo que dices también, cuando hay un desbalance en la persona, cuando hay un desbalance químico en el cerebro, pues sí, una persona que aparentemente es normal puede llegar y cometer el suicidio. Hay muchísimos tipos de suicidio y creo que seguimos investigando y seguimos sabiendo, pero lo que sí es que el 90% de los suicidios tienen que ver con sustancias. Gracias al conocimiento que tú nos estás proporcionando, es que si alguien ha tomado una droga de cualquier tipo, no es dejarle en casa a esa persona. No la debes dejar sola. Tienes que acompañarla todo el rato. O sea, porque nadie lo sabe. Y esto lo aprendemos porque cada persona es un mundo, es lo que tú has dicho. Cuando pasa esto, la persona que da los chocongos te llama, te dice... No, hasta el momento no nos hemos metido mucho ni quién fue el que los había traído, porque al final fue algo voluntario, no fue como tu caso en donde pues esta persona que como dices, no era una mala persona, era una persona inconsciente. Aquí más bien pues, eran puras personas conscientes, conscientes, entre comillas, porque realmente no sabían nada. O sea, no se sabe nada, no tenemos investigaciones, no sabemos qué efectos provocan a corto, mediano y largo plazo. Somos, como dices tú, conejillos de indias de esta nueva droga que está en el mercado y somos una sociedad muy inconsciente a la hora de tomar sustancias.
Y luego cuando lo combinas con el alcohol, que es un depresor, y el alcohol lo único que hace es modifica tus riesgos. Por eso también cada vez que las personas prueban una droga, una sustancia ajena, pues generalmente tiene que ver con el alcohol previo, porque el alcohol te da como ese valor, ¿no? O más bien te nulifica todos los riesgos que puedes tener cuando consumes otra sustancia y no estás 100% coherente de lo que estás haciendo. Una persona a lo mejor dice, yo no voy a tomar chocongos ni me interesa, pero ¿qué pasa? Empieza a beber, su voluntad y su percepción se vuelve distorsionada. Su percepción de los riesgos disminuye, piensa que lo que va a hacer es menos arriesgado. Y entonces, ¿qué pasa? Uno, puede tomar más de eso sin darse cuenta. Dos, la mezcla con el alcohol y ese chocongo puede dar una sinergia. Y cuando digo sinergia, porque ese es un concepto que hay que entender muy bien. Sinergia es, a lo mejor tiene una intensidad de 2 el alcohol y 2 del chocongos, pero cuando se juntan forman 8. Sí. Y puede ser un efecto brutal, ¿no? El alcohol es un desinhibidor. O sea, mucha gente lo toma porque es un bastón emocional para atreverse a hacer lo que no se atreve o para esa carencia, esa falta de habilidad social, la cubres con la desinhibición. Y acabamos haciendo cosas que no queremos. La toma de decisiones se vio dada también porque se había bebido antes. Claro. Y ahora tú me dices, tú hablas del alcohol. ¿Qué podemos hacer en una sociedad en la que, si ves en la televisión, en las películas, en todos, y yo siempre lo pongo, y yo amo a Eugenio Derbez y a Salma Hayek, los admiro profundamente, pero hay una escena de una de sus películas en que acaban ellos vinculándose como hermanos porque empiezan a beber. Todas las confesiones con los amigos las haces a través del alcohol. Es más, los hombres se abrazan solo con el alcohol, porque les da miedo no hacerlo sin alcohol, porque ¿qué van a pensar? Los negocios se hacen con alcohol. Salir de fiesta lo haces con alcohol. ¿Cómo cambias eso? Y es un poco lo que te agradecía que tuvieras este programa, que se hablen de estas cosas, porque al final estamos luchando contra marea. Es una industria millonaria enorme que gasta muchísimo dinero en el consumo de la sustancia. Y pagan películas, y pagan anuncios, y pagan comerciales, y ves espectaculares por todos lados. Entonces es algo bien difícil. Lo que yo he aprendido de los especialistas en este último año es que todo el consumo de sustancias tiene que ver con la parte emocional. Y la parte emocional la tenemos que trabajar desde que somos niños, desde que somos chicos. Y luego también hay una regla para el consumo del alcohol, que la regla es muy simple. Para los adultos, que esto es importante, porque nuestro cerebro se acaba de desarrollar hasta que tenemos 21 años. El neocortes, incluso en los hombres a los 23. Entonces o sea, toda la todavía parte más. frontal a los 23. Entonces, y esto es bien importante, porque al final cuando tú empiezas a consumir, cuando eres menor de edad, cuando no se acaba de desarrollar tu cerebro, pues lo único que estás haciendo es que no vaya a funcionar al 100% de lo que tiene que funcionar. O sea, te estás matando neuronas, no estás haciendo, es como jugar básquetbol con un balón medio ponchado, pues no te sirve de absolutamente nada, ¿no? Y eso es el grave riesgo. Y aquí está muy normalizado, se empieza a tomar desde que tienes 13, 14 años. Y creo que los papás no saben las consecuencias de que sus hijos empiecen a tomar a tan temprana edad, porque empiezan a hacer esa relación con el alcohol, con el pasarla bien, con toda la parte emocional que no se trabaja. Al final nosotros ya nunca trabajamos este músculo emocional en donde pues, no nos atrevemos a hablar con la niña guapa si no es con alcohol, en donde si no, ya no las estamos pasando bien y en vez de decir ya me voy a dormir, buenas noches, no, pues entonces le metes alcohol al cuerpo para pasarla bien. Entonces realmente nunca desarrollamos las habilidades para poder estar en estos eventos cerrando negocios, en fiestas, sin la necesidad de alcohol y pasarla bien, que se puede hacer y yo lo he visto y yo lo he hecho. Y no lo necesitas porque lo llevas trabajando durante mucho tiempo de tu vida en donde no necesitas a las sustancias porque tienes autoestima, porque tienes tu personalidad, porque hay muchos factores y herramientas que tú tienes para poder combatir. Sabes poner límites, sabes decir que no tienes el FOMO a estar con las personas, o sea, y eso es lo que tenemos que empezar a trabajar. En nosotros mismos primero y después en nuestros hijos.
3 razones por las que las personas, y tú me vas ayudando también en esto, toman, vamos a hablar de drogas de cualquier tipo. La primera es porque tienen una situación tan dolorosa que es la única manera de evadirse. Por eso hay gente que primero tiene depresión y luego se vuelve alcohólica. La segunda es porque eres consciente que te falta algo, que cuando tomas alcohol se te olvida que te falta, o sea, se te olvida que no tienes esa habilidad social, se te olvida la timidez, se te olvida y entonces tomas alcohol. Y la última, que a mí me preocupa mucho porque está muy en contra de la naturaleza humana y de los adolescentes, que es la curiosidad. Cuando era joven, yo era muy curiosa, pero el precio de mi curiosidad máximo era tener pues una cruda brutal al día siguiente por probar una copa que no me venía bien. Ahora mismo, el precio que tú pagas por satisfacer esa curiosidad puede ser quedarte en el viaje, trastorno psicótico, morirte porque te quedes ahí, o por la droga o por lo que te hace hacer la droga. Es muy difícil decirles, no hagas esto, porque tú como adolescente vas a hacer lo contrario que te diga tu persona adulta. Entonces, los padres tenemos que buscar estrategias para decir, bueno, tú la puedes probar, pero ¿estás dispuesto a pagar el precio que te puede cobrar eso? Piénsalo. Justo. Ahorita he estado dando pláticas con jóvenes y al final es lo que yo les digo, yo no vengo aquí a regañarlos, yo no soy su papá, o sea, no les vengo a prohibir absolutamente nada, vengo a darles herramientas, vengo a concientizar y no a satanizar. Y ya que ustedes puedan tomar sus propias decisiones, porque creo que ya son gente bastante inteligente para saber qué está bien y qué no. Y al final que no puedan decir, ay, es que esto a mí no me lo habían explicado, ay, es que esto a mí no me lo dijeron. Hablabas de la marihuana. Creo que está pasando con todas las drogas en general y es un poco lo que habíamos hablado previamente, que ya se están haciendo en laboratorio también. O sea, ya no son estos plantíos de marihuana que antes existían en Michoacán, en donde se cortaba la plantita, la hacías y te fumabas el churro que venía de la naturaleza. No. Ahorita son unas combinaciones de diferentes plantas en donde tienen líquidos, en donde los ponen en vaporizadores también. Entonces te llegan de 1000 maneras al cerebro que no es algo normal. O sea, el alcohol todavía hay una regla en donde si lo consumes de una manera adecuada, lo puedes disolver. Tu cuerpo es capaz de disolverlo y entonces te entra como azúcar, que la regla es... Bebe mucho también, agua. Agua entre copa y copa, que la regla es muy fácil. En hombres es no más de 4 copas, agua entre cada copa, no shots, no tomar en días seguidos y no más de 3 veces por semana. Y con eso te llega como azúcar al cuerpo y no te lleva de trancazo al cerebro. Con la marihuana no, ni con ninguna otra droga, porque no tenemos cómo disolverla. Va directamente de los pulmones a la sangre. Correcto. Y entonces, y al cerebro. Y entonces ahí es cuando te puede dar un cortocircuito. Y además, hoy en día no sabemos pues, ni siquiera qué potencia tiene cuando estás fumando algo. Es como cuando alguien te da el vape de marihuana y esa persona puede tener muchísimo THC en su vape y ni siquiera te lo dice. Y ya, o te puedes ir al otro extremo, te puede dar completamente mal, en donde te mareas, en donde te la pasas fatal, porque es muchísima cantidad cuando tu cuerpo ni siquiera sabe qué es lo que le está pasando, ¿no? Y entonces es otra vez el regresar a por qué tenemos la necesidad de consumir estas sustancias si supuestamente estamos en un lugar recreativo. Y es ahí otra vez aprender a hacerlo emocionalmente conscientes para decir, si no me la estoy pasando bien, ya vete. Hay otras cosas mucho más importantes, hacer planes que sean diferentes, que no tengan que ver con sustancias. Buscar planes alternativos a la fiesta y eso te va a llenar mucho más que estar en un antro. La búsqueda de placer constante es de alguna manera una adicción. La vida no es todo placer. La vida es disfrutar los pequeños sorbos, una buena conversación, pero ese placer físico que muchas personas buscan o esa evasión. Es una evasión más que nada, yo te diría. Es una evasión de que no están contentos con su vida y entonces salen y experimentan este tipo de cosas para dejar afuera lo que no está bien, en vez de estar cambiando lo que no les está gustando de su vida y hacer el trabajo continuo
para realmente estar mejor, porque todos al final queremos ser más felices y más contentos. Me acuerdo que había una canción de Kinky que decía vamos queriendo más y más, ¿no? Entonces ahora parece que si estás bien tienes que estar mejor, que si tienes buen sexo tienes que probar el chemsex o el chemsex, que es el sexo con químicos, que si estás guapa tienes que estar perfecta, que si estás musculoso tienes que ser Mr. Macho Man. O sea, tenemos esta idea también de que siempre se puede más. Y lo que no entendemos es que ese más que le damos a muchas cosas viene con un efecto secundario muy fuerte. Toda sustancia tiene un efecto secundario. Y creo que al final está mal el todo el tiempo querer más. Creo que también hay una frase en donde si no eres feliz con lo que tienes, no me acuerdo cómo va la frase, pero es si no eres feliz ahorita con lo que tienes, nunca vas a acabar de ser feliz. Y creo que es ahí en donde tenemos que saber cuánto es suficiente. Lo afortunados, el agradecer todos los días, el ayudar a las personas, el conseguir un propósito en tu vida. Y yo lo que sí he visto es las personas que ayudan a los demás son personas más felices, son personas más contentas, son personas con propósito. Por eso, en una entrevista tuya, tú dices, a mí lo de Fernando no busco el por qué, yo quiero un para qué. 100%. Y en ese para qué es tu propósito de vida. Y qué maravilloso que hayas transformado un dolor en algo que va a ayudar a muchas personas a evitar el dolor que tú viviste. 100%, y también es algo que me está ayudando a mí, en lo personal. O sea, no nada más a raíz de lo de mi hermano, pero sí he cambiado en muchísimas cosas, en qué me gustaba hacer, qué no me gustaba hacer, aprender a poner límites, dejar las sustancias, o sea, porque realmente ahorita tomo poco, te puedo decir que puedo tomar 1 o 2 cervezas a la semana, o sea, realmente ya no necesitas las sustancias, ya haces otras actividades, ya no te planteas porque antes creo que teníamos este complejo de la portada de Forbes como hombres, ¿no? En donde queríamos corner office, el coche del año, la mujer más guapa, y al final te das cuenta que la vida no te llevas ni el coche, ni la oficina, ni la mujer más guapa, te llevas lo que dejas en esta tierra y a la gente que tocas. Y ahí es donde he cambiado completamente mi vida y en donde he disfrutado ahora mucho más tener conversaciones increíbles con otro tipo de gente, buscar, aprender, ayudar. O sea, ha sido un cambio completamente de 360 para bien, después de un suceso tan terrible y lamentable. Muchas gracias.